Yo les invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8. Este mes, a pesar de que es un mes sin lugar a duda al que muchos de repente le huyen, hay creyentes de repente que pelean un poco por el sentido de que no debiera celebrarse la Navidad y cosas de esa naturaleza. Pero creo que Jesús fue tan tremendo cuando dijo que debíamos ganar amigos por medio de las ganancias injustas. Sin lugar a dudas, este es un tiempo, vuelvo a reiterar, muy difícil también. ¿Por qué razón? Porque también los demonios están tremendamente activos en este tiempo. Si usted fuera y tuviera la sensación de lo que ocurre en los malls o en los diversos negocios, hay mucha gente que está obsesionada y de repente están haciendo cosas que sin lugar a dudas no debieran hacer, endeudarse, cosas de esa naturaleza, porque pierden el sentido de lo que esto es en realidad. Se supone que celebramos el nacimiento de Jesucristo. Quizás no es la fecha, pero Jesús sí nació y sí se cumplió lo que se había dicho, lo que Isaías dijo en su momento cuando habló acerca de él y dónde iba a nacer y todas esas cosas que lamentablemente el pueblo de Dios, que debía haber estado atento, a pesar de que ellos lo sabían, de alguna manera eso a ellos no los movía. ¿Y por qué digo lo sabía y por qué digo no los movía? Porque cuando uno trae a la memoria lo que sucedió con los reyes magos, algunos dicen que no son reyes magos, ya, pero las personas que vienen del oriente y preguntan acerca de Jesús y le dicen a la autoridad, que en este caso es Herodes, Herodes que no tenía la menor idea y que preguntó más que nada porque era un hombre tremendamente celoso y vio que su reino estaba puesto en peligro porque les venían a ver a un rey. Y él dice, perdón, si el único rey aquí soy yo. Y va y le pregunta a las personas indicadas, se supone que eran los religiosos de la época, y ellos le contestan con verdad, pero no vemos de que ellos estuvieran ansiosos, esperando, y esas cosas, de alguna manera, tal como nos ha mencionado el Señor, le fueron dadas a unos pocos. Y creo que uno tiene que estar muy contento, en realidad creo que lo he dicho mucho este último tiempo, con respecto a lo que somos, a lo que vivimos, a la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque la gran mayoría de las personas, y esto es muy importante que lo entendamos, alguien lo decía, no sé quién fue el otro día, creo que fue eh, Jorge, y esto es como en Estados Unidos usted hace una encuesta, la gran mayoría de ellos son cristianos, pero en la práctica no lo son. Entonces, la Biblia dice también que hay mucha gente que dice que tiene fe, pero la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Todos sabemos cuando estamos leyendo los evangelios que nos sorprende que los demonios dijeran, sé quién eres. Y él los hacía callar. Entonces, creo que por eso vuelvo a reiterar, creo que es importante que entendamos, que nos sintamos muy contentos, que nos sintamos muy felices de sabernos personas que a lo mejor, como se ha dicho en algún momento, esas personas que participaron de este nacimiento tan particular, porque Dios tuvo que mover una serie de cosas para que se cumpliera su palabra, tuvo que mover a José, tuvo que mover a su mujer, moverla de un lugar a otro, arriba de un burro, llegar a un lugar que no era el ideal para que naciera un niño. Y al mismo tiempo las visitas que tuvo eran, según dicen algunos, de unos cuatreros. Muchos hablan ahí los pastores, así como buscando algo tan, pero algunos dicen que eran realmente unos cuatreros en realidad. Y ellos tuvieron el privilegio no solo piensen en lo que ellos vieron. Ellos vieron a los ángeles decir, vieron un ángel aparecer, vieron y fueron y vieron al Cristo. Entonces, quiero reiterar eso más que nada porque vuelvo a mencionar, creo que este es un tiempo bueno, un tiempo en donde ojalá pudiéramos compartir el evangelio con los familiares y entendieran ellos
lo que nosotros creemos y lo que nosotros estamos celebrando. Pero mucha gente hoy día, yo lo decía el otro día, yo odio al viejo Pascua en realidad. Que me mira. Pero más que nada, ¿por qué? Porque el viejo Pascua le ha robado la gloria a Jesús. La gente no habla de Jesús, habla del viejo Pascua. Y los niños, yo sé que no es menor, al menos mis hijos desde chiquititos tuvieron problemas porque le dijimos que el viejo Pascua no existía. Así que en los colegios, imagínense lo que pasó con ellos. Pero es una pena porque de verdad el hombre está haciendo eso. Entonces, lo reitero, es un mes difícil, así que a pesar de todo, oren harto porque es un mes difícil, un mes de harta presión. No sé si la sienten. Se siente, al menos yo siento la presión en esta época y de toda esta serie de individuos que andan por ahí pululando. Lo que nos corresponde hoy día es hablar y seguir hablando de lo que Jesús está mencionando aquí por medio de Lucas, que es el que escribe esto. Lucas se ha documentado de la mejor manera con todos los apóstoles y el Espíritu Santo también le ha estado hablando. Y lo último que nos hacía manifiesto el verso 18 dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que tiene o lo que piensa tener, se le quitará. Hicimos mención de dos cosas muy sencillas allí en relación a las personas que lamentablemente a veces piensan que pueden tener ciertas cosas a su favor, y en la práctica lo único que tenemos a nuestro favor es Jesús. A Jesús se le acercaran siempre las personas y él los colocaba en su sitio, y en una ocasión les dijo a sus discípulos: si la justicia que ustedes tienen no es mayor que la de los fariseos, ustedes no van al cielo. ¿Y por qué le dijo eso? Porque piensan que los fariseos, ya lo hemos mencionado, los fariseos, los saduceos, los herodianos y todos estos 5 grupos de personas que habían en la época de Jesús. Pero particularmente los fariseos tenían una forma de pensar que ellos creían que eran mejores que los demás, que ellos pensaban que tenían cosas a su favor y que por eso Dios tenía que recibirlo de alguna manera, y no solo recibirlo, sino que ponerle un poco menos una alfombra roja. Hicimos mención que la semana pasada, el miércoles, con respecto a 2 personas que se acercan a Jesús, y uno de ellos es un fariseo que le dice: Señor, gracias porque no soy mujer, y todo lo que dice que él hace. Y luego hay un publicano que dice que ni siquiera levanta su cabeza y le dice: sé propicio a mí, que soy pecador. Y él pregunta: ¿cuál de los dos bajó justificado? Y sin lugar a duda el que se confesaba pecador. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso, en realidad, de pensar de sí mismo. El apóstol dice que hay que pensar de sí con cordura. Y yo siempre lo digo, y creo que esto es muy importante, ser consecuente con lo que todos nos conocemos. Digamos, nosotros podemos engañar a medio mundo, pero a nosotros mismos no nos podemos engañar y no podemos engañar a Dios. Entonces, colocarnos en una posición que no nos corresponde es el peor de los pecados que podemos cometer, porque eso se llama orgullo, se llama arrogancia. Entonces nosotros lo único que tenemos a nuestro favor es a Jesús, nada más. Nosotros nos vamos a presentar delante del Señor, ¿gracias a quién? A Jesús. Como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No solo murió, resucitó, ascendió a los cielos. Él es nuestra justificación, nuestra redención, nuestra adopción. Él es todo. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Por eso aquí se le está diciéndole a ellos: primero, tengan cuidado como oyen, y segundo, miren bien. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Sin lugar a dudas, Dios quiere bendecir las vidas de cada uno de nosotros, pero reitero, creo que lo más tremendo es eso, cuando uno se pone en una posición que no corresponde, como lo hizo la iglesia de Laodicea en su momento, y también los fariseos en particular, cuando se colocaban delante de Jesús diciéndole cosas como: tenemos a nuestro padre Abraham, no somos hijos nacidos de fornicación, y todas esas cosas que le dijeron a Jesús. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto?
es que nuestra luz, nuestra pequeña luz, por pequeña que sea, no se apague. Que no nos avergoncemos del Evangelio. Eso es una cosa muy particular. Y segundo, la necesidad que tenemos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Una cosa que es importante, Dios va a haber un momento en la vida de las personas que va a juzgar los secretos de los corazones. Por eso es tan importante decirle a Dios, como lo hizo en su momento el salmista, cuando lo dice: Señor, mírame y perdóname aún de aquellas cosas que yo hago y no me doy cuenta. Y que llegue un momento en donde a lo mejor podamos sí darnos cuenta de esas cosas. Ahora, y por favor, yo reitero con esto, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 21, el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y Él coloca un ejemplo de personas que se le acercan y le dice: Señor, hicimos esto, 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 esto. Y Él dice: no os conozco. Una iglesia, en particular la iglesia del libro de Apocalipsis en el capítulo 2, que es la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que en el transcurso de solo 30 años, algunos dicen menos, perdió su primer amor. Y si usted se fija en esa iglesia, es una iglesia que tiene un montón de actividad, un montón de trabajo, los cuales Dios no los recrimina, Jesús no los recrimina, pero sí les recrimina que la motivación que tienen para hacer esas cosas no es la correcta. Por eso les dice y les recomienda a ellos que tomen su primer amor. Vuelvan a ese amor. ¿Saben? La única forma de poder vivir esta vida como corresponde es esa, es volviendo a amar a Jesús, como decía la semana pasada, con ese amor que uno tiene por su mujer, por sus hijos. Es un amor que no cambia y que al contrario tiene que ir creciendo y va creciendo muchas veces en nuestras vidas, y sobre todo con los que están más cercanos, porque va creciendo. Lo otro que nos dice aquí, y que me quiero detenerme en el día de hoy un poco, dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Una cosa muy importante que tenemos que tener muy claro nosotros, primero que nada, las mentiras que se le han dicho, sobre todo a la América, del catolicismo en realidad. Yo fui católico y me costó mucho de verdad aceptar ciertas cosas, y no fue menor. Yo lo he dicho, yo era de las personas que iba a misa, volado como fuera, pero iba a misa. Iba a la iglesia aquí, al centro, ahí me ponía con el Cristo a llorar mis penas. Hablé con cura, hablé con sacerdote, pero mi vida cambió realmente cuando yo entregué mi vida a Jesús y nací de nuevo. Entonces uno empieza a descubrir poco a poco las mentiras que ellos dicen. Y no es algo menor. Yo alguna vez lo he dicho, creo que la Iglesia Católica es la mayor secta que hay en el mundo, en la que más gente lleva al infierno, porque le miente a la gente. Aquí particularmente Jesús tuvo una oportunidad, pero increíble, de haber puesto a María donde ellos la tienen. Pero Él no pone a María en ese lugar. Y no es la primera vez. Hay otro texto que es muy particular, yo les recomiendo que lo busquen, les voy a dar tarea para la casa, en donde dice que la mamá y los hermanos de Jesús le buscaban porque pensaban que estaba fuera de sí. Ahora, ¿por qué digo esto? Un poco, quiero decir dos cosas. Primero, lo que estaba hablando con respecto a la religión. Y segundo, con respecto a los conflictos familiares que se pueden dar o que se dan cuando uno viene a Cristo. Por ejemplo, aquí tenemos a Anita Alviña entre medio de nosotros. Anita Alviña, cuando Juan Flores conoció a Jesús, pregúntenle a Juan lo que le dijo su mamá. Como buena católica, traidor, no sé qué más le habrá dicho, pero fueron un montón de cosas que le dijo. Y uno se puede sorprender, pero eso es natural. Y yo quiero enfatizar
en eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, y el cuidado que uno tiene que tener, porque muchas veces uno, sin querer, por querer agradar a personas que realmente no están ni allí con Dios, uno a veces hace cosas que no corresponden. Y eso está claro en la Escritura. Piensen que el mismo Señor Jesús, no solo aquí, sino que en otros lugares también, cuando habla y pone a su madre, a sus hermanos en su lugar. Ahora, primero quiero decir algo, y voy a ir viendo texto. Quiero que vean sus Biblias, quiero que hablen. ¿Qué más? Están esperando seguramente. Gracias. Pero también quiero que abran sus Biblias también y sus teléfonos y lean ahí. Vamos a ir viendo textos y quiero que los rayen estos textos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo católico, en un mundo que la gente necesita que tú te sientes y tú le muestres la palabra y tú le digas por medio de la palabra, no con tus palabras, sino por medio de la palabra, tú te sientes, abras tu Biblia, abras tu teléfono y le digas, mira, quiero que leas esto. ¿Por qué? Porque lo que nos han enseñado, yo tengo un montón de datos aquí, pero lo más esencial, ¿qué es lo que nos han enseñado acerca de la perpetuidad o de la virginidad perpetua de María? Y eso es mentira. Y está documentado. Por eso aquí dice, entonces su madre y sus hermanos. Él tiene los hermanos con nombre y los vamos a mirar y tuvo 2 hermanas. En consecuencia, la familia de Jesús eran 8 personas. 6 ellos, más su madre María, más su padre José. Esa era la familia de ellos. Y algo interesante con Jesús, y quiero mencionarlo, el libro de Pedro dice que sigamos sus pisadas, ¿no es cierto? Porque Él nos ha dado ejemplo. Él tuvo conflictos familiares. Y a mí lo vamos a documentar. Sus hermanos no creían en Jesús. Uno se puede sorprender, pero no creían. Al contrario, en un momento determinado le dijeron, ve y haz eso en otro lado. Y ellos vinieron a Jesús después de la resurrección. Cuando, según dice Primera de Corintios capítulo 15, los lápices, por favor, los apuntes. Primera de Corintios 15 dice que se apareció una serie de personas y entre ellos ¿a quién? A Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Santiago. ¿Quién es Santiago? El hermano de Jesús, medio hermano. Porque Jesús fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, reitero, yo quiero animarlos a eso, quiero animarlos a que se desafíen ustedes mismos, a volver a ese primer amor, a volver a la palabra, a volver a ya sea el teléfono, lo que sea. Y cuando prediques, no digas con tus palabras. Toma tu Biblia y muestra a las personas, porque esa palabra es la que va a hacer el trabajo en ellos, no tus palabras. Entonces, vamos a Mateo primero. 13, 55 al 56. Y recuerden que tenemos un deber, en el buen sentido de la palabra, que es sembrar la semilla. Recuerden, uno siembra, otro riega y Dios da el crecimiento. Y si alguien quiere aceptar a Jesús, no tengas temor de llevarlo a los pies de Jesús con la oración tan sencilla que es, y ustedes la conocen. El 13:55 de Mateo. Vamos a leer un poco más arriba. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ella, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Primero que nada, esto es peyorativo. Lo que están diciendo, porque hay que entender, según la historia, no tenemos documentos, José murió joven. El hijo mayor de esa familia, ¿quién era? Jesús. Entonces Jesús tuvo que tomar el rol de su papá, y su papá, ¿qué es lo que era? Carpintero. ¿Y él qué es lo que fue? Carpintero. Pero según algunos dicen,
Porque aquí dice la gente que está maravillándose de él, pero después lo miran y dicen, pero ¿no es este el hijo del carpintero? Pero peyorativamente, ¿no es este el maestro Chasquilla? El que nos arregla la luz, el agua. Eso era lo que la gente. Y dice, ¿no se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No Judas Iscariote, por favor. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Cuántas personas tenemos aquí ya? 7. ¿Y quién lo está diciendo? La gente, los vecinos. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Reitero lo que decía Chay, muchas veces Dios quiere hacer cosas en nosotros y no las puede hacer a causa de ¿qué? De nuestra falta de fe. Nuestro Dios es el Dios que puede hacer todo lo que quiera. Para Él no hay imposibles. Entonces, aquí nos está diciendo que estas personas, ¿ya? Vamos al libro de Marcos ahora. Reitero, anoten, se les va a olvidar. Capítulo 3, verso 31 al 55. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Quiero llevarlos un poco más arriba, por favor, al verso, se le digo al tiro. Verso 21. Anoten, rayen. Si no está rayado, rayenlo. Dice, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. ¿Quiénes son los suyos? Los suyos son los que más abajo se acercan, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre están afuera y te buscan. Y él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjense, algo muy interesante, también cuesta mucho aceptarlo en un momento cuando uno está comenzando, cuando Jesús dice, si alguno ama a padre, madre, hermano, más que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Está diciendo, si alguno pone cualquiera de estas personas en una prioridad por sobre mí, no puede ser mi discípulo. La prioridad de nuestra vida es Dios, por sobre todas las cosas. Y nosotros tenemos que aprender aquello y que todas las cosas que nos rodean son de Dios. Y Él tiene a su haber el poder disponer de ellas, así como puede disponer de nuestra propia vida. Capítulo 2 del Evangelio de Juan, verso 12. Estamos documentando, es informativo hoy día. Como decía el informativo, ¿no? Algunos se acordarán. El capítulo 2, verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. En el 7 de Juan, por favor. Verso 13 al 5. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo, punto, porque ni aun sus hermanos creían en él. Palabras de Juan con respecto a Jesús y a su familia. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿por qué digo esto? Porque quiero ser un poco enfático con esto. Por una razón muy sencilla, porque
nosotros tenemos que entender que lamentablemente, y digo esto lamentablemente, hay un abismo de diferencia entre los no creyentes y los creyentes. Jesús dijo algo: yo no he venido a traer paz. Y el texto dice a poner la suegra contra su nuera, y ahí da una descripción. Pero es exclusivamente por causa de esto, por causa de Jesús. Cuando uno piensa en esto y más que nada lo documenta la Escritura y hace referencia, una de las cosas que uno tiene que entender, particularmente con las personas que no conocen al Señor, tú los quieres traer a Cristo, pero ellos a ti no te quieren en Cristo. Ellos quieren, particularmente si hemos vivido con ellos en ciertas cosas o situaciones, quieren que sigamos viviendo con ellos en esas cosas. Miren, leamos 1 de Pedro 4:4. Voy a leer desde el 1, como siempre. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Aquí está hablando de los otros, los que no conocen a Dios, andando en lascivia. ¿Saben lo que es la lascivia o no? A uno la describió como el problema que pueden tener los hombres con las piernas de las mujeres. Así lo describió un amigo una vez. Esa gente que no puede dejar y ahí aparecen todas esas cosas que no corresponden. Andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Te pregunto, ¿tú tienes amigos que ellos beben, fuman o hacen cosas y te llaman y te invitan y tú le dices que no? ¿Se alegran? ¿Están felices por ti? Olvídate. Y quiero remontarme un poco a las palabras de Jesús a los fariseos, cuando les dijo: ¿vosotros de quién sois? Del diablo. Perdónenme, suena duro, pero es así. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Jesús fue tremendo con respecto a esto. Por favor, quiero llevarlo al libro de Juan. Vamos a volver a lo de María, no se preocupen. Pero quiero enfatizar este punto. Juan 17, partamos del 8, perdón. 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: ¿a quién le está hablando Jesús siempre estas palabras? Si usted se acuerda de la situación anterior, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Por favor. Jesús fue al monte de los olivos por la mañana, volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio mismo, y la ley nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Tentándole para poder acusarle. Ya lo hemos hablado, esto fue una cosa preparada. Porque para poder acusar a esa mujer tenía que ser in situ. Ninguno de estos había estado mirando el acto que estaba cometiendo esta mujer con este hombre. El que fue y la condenó fue el hombre que estaba con ella, porque había sido concertado. Pero había sido concertado no solo para a lo mejor poner mal a esta mujer, porque a lo mejor realmente era una mujer que necesitaba mucho de Jesús y buscaba a través de esa situación el poder ser aceptada. Pero estos hombres lo hacen con el único fin de poner a Jesús en una situación incómoda. Por eso Jesús les dice a ellos, luego de que los ha puesto en su lugar, recuerden que él comenzó a hacer dibujos y ¿qué es lo que les dijo? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y saben, esto para mí es muy puntual. Yo sufro mucho con las personas cuando las veo que tienen esa actitud
Si nosotros somos simplemente producto de la misericordia de Dios, nosotros no merecemos esto. Nosotros lo que merecemos es la ira de Dios. Pero gracias a que Dios depositó esa ira, ¿en quién? En Jesús, en el Cordero. Por eso Juan dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó la cuenta. Pero esta gente no está ni allí con eso. Y Jesús les dice a ellos, luego que se van, porque no pueden contra eso. A la mujer le dice, vete, ni yo te condeno, no peques más. Otra vez Jesús le habló diciendo, ¿a quiénes? A estos infelices también, pues. Y a los que le quieran oír. Le dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Quiero pararme, no lo dije el capítulo anterior, en los versos que dice, Jesús no va a juzgar a nadie. ¿Sabe lo que va a juzgar? La palabra. Yo no he venido a condenar al mundo. Tengo que él lo haga. ¿Quién es? La palabra te va a acusar o te va a defender. Por eso Santiago dice, no solo oigamos, sino ¿qué? Hagamos lo que ella dice. Porque si no, ¿qué es lo que somos? Como Pablo dice a Timoteo, hay muchos que dicen creer, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Esta palabra habló Jesús en lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su voz. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Por favor, cuando él está diciendo, otra vez le dijo, yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Piensen en algo tan sencillo. A los discípulos, cuando vieron a Jesús irse, ¿qué le dijeron los ángeles? Este mismo Jesús que habéis visto ir, va a volver. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Me voy. ¿A qué me voy? A preparar morada para que donde yo esté. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Simplemente Jesús. Por eso Juan dice que el que no trae a Jesús, el que no trae a Jesús en su vida, el que no tiene el testimonio de Jesús, no es de Dios. Y aquí Jesús se lo dice. Y ellos, como siempre, matizando de una manera diferente, le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él, eso habló al mundo. Y eso habló al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Recuerden cuando Jesús muere. El romano que había ahí, ¿qué es lo que dijo? Lean el final de los evangelios. Porque realmente se dieron cuenta de lo que había acontecido allí. Y piensan después en la resurrección y todo eso. Pero al asunto, vamos al mismo libro de Juan, capítulo 15, por favor. Y aquí les ha dicho a ellos, ha hecho la diferencia. Capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Tomemos primera de Juan 4, primera de Pedro 4.
Los amigos, las amigas. Ahí vamos. No, soy de Cristo. Burla, burla. Y a veces uno está odioso. Y aquí dice claramente Jesús, si el mundo os aborrece, os pone en segundo lugar o ya no les importa, ya no quieren estar contigo. Porque va a llegar un momento que no van a querer estar contigo. Y por una razón muy sencilla, porque si tú sigues siendo lleno de Dios, ¿de quién vas a hablar tú? Yo reitero, se ríen. En la mañana pasó la Margarita por aquí, ahí viene ella fronga así. Ustedes no estaban, estábamos unos pocos y le digo, oiga, dígame su nombre. Yo amo a esta mujer. No me voy a cansar de decirlo así. No me he cansado de cuando estoy con personas, cuando me preguntan hablar de ella. Así como hablo de Jesús. Y lo mismo contigo, cuando tú ames a Jesús y si lo amas y te estás dando cuenta que no puedes dejar de hablar de Él, la gente te va a empezar a aborrecer, te va a empezar a odiar, te va a empezar a, van a empezar a hacer cosas. Y eso es natural. ¿Y qué es lo hermoso de esto? Que Dios te lo advierte de antemano para que no te sorprendas. Vuelvo a reiterar, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Por favor, el mundo, y esto quiero decirlo, está lleno de buenas personas. Y la gente se sorprende de repente, porque aparentemente pareciera que las malas personas son las que vienen a Jesús, ¿no? Y las buenas, ¿por qué no vienen a Jesús? Por eso. Jesús dijo, yo no he venido a los sanos, he venido a los enfermos. Yo no he venido a los santos, he venido ¿a quién? A los pecadores. Hay gente que se cree buena, hay gente que se cree santa, pero lamentablemente no lo son. Y como les dijo ya antes, yo soy de arriba, ustedes son de abajo y ustedes no pueden ir donde yo voy. Y es una pena porque esa gente, lo reitero, si alguien muere sin Cristo hoy día, va a ir al lugar de tormento y luego va a ir al infierno. Y eso es real. Entonces, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos esa obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, para que esto se cumpla, la palabra escrita. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, y ella habla de otra cosa. Otro texto, por favor, ahí anoten. Voy a preguntarles después. No. Juan 18, perdón, 17. Esto me encanta a mí. Verso 11. Mire, voy a leer el 1 al 3 en realidad. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo que es la vida eterna? Recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y piensa, yo alucino con esto, no sé a ustedes le pasa. Yo tengo mi patio atrás, puse una tremenda para no ver la casa del vecino atrás, tremendo. Y ahí me pongo a mirar y de repente veo las estrellas y digo, Señor, y miro para arriba. Pero como Jesús lo hizo. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. No sé qué tecnología tendrá mi Dios en el cielo, pero lo que sé que puede vernos a todos. Por favor, y piensen en esto humanamente. Humanamente, tenemos un mundo en donde te pueden seguir por todos lados con cámaras. Y si llegamos a cosas mucho mayores, imaginen, cuánto más nuestro Dios, que le ha dado al hombre la capacidad para hacer esas cosas. Entonces, ¿qué es la vida verdadera? ¿Cuál es? Conocerlo a Él. Pero más abajo, por favor,
Y aquí, bueno, él va a volver y le está pidiendo que le devuelva la gloria, y habla de los apóstoles también. Pero en el verso 11 dice, todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, y lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. Por favor, desde el capítulo 12 hasta el final de este libro es la última semana de Jesús. Entonces él está hablando de su muerte. Dice, yo voy a ti, Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los he guardado en tu nombre, a los que me diste yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a ti mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Y el 20 me encanta. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Sabe de quién está hablando aquí o no? De nosotros. Hace 2000 años, el nano, aunque la Biblia dice, y esto es más maravilloso todavía, Efesios dice que antes de la fundación del mundo, porque como dice Romanos 8, a los que antes conoció, también predestinó. ¿No es maravilloso eso, no? Saber que Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo, sabía lo que tú ibas a vivir y cómo tú ibas a reaccionar y cómo tú ibas a recibir a Jesús, y que tú tienes hoy día una morada en el cielo. Entonces, uno de verdad, cuando veo esto y pienso en lo que le estaba mencionando, que lamentablemente a la gente se le miente, y se le miente de una manera tan descarada. ¿Por qué? Porque es descarado lo que ellos han hecho a través de los siglos, en realidad, porque esto no es algo nuevo. A través de los siglos le han mentido a las personas y han acarreado a miles de personas al infierno, que sin lugar a duda hoy día, porque tal como lo hemos dicho, como dice la Escritura, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, como dice Lucas 16, esas personas están muy conscientes de quiénes son y están conscientes de por qué están allí, porque sin lugar a duda no quisieron en su momento recibir a Jesús como Señor y Salvador, y lo rechazaron. Tan simple como eso. Como yo a veces lo he dicho, toda esa gente va diciendo cuando va camino al infierno o cuando despierta en el infierno, me lo merezco. El hombre de Lucas 16 no pone ningún reparo, él quiere salir de allí, pero Abraham le dice, es imposible, porque el hombre muere y de ahí ya no hay vuelta atrás. Tú mueres en Cristo o mueres sin Cristo. Y él le manda luego a decir, o le dice a Abraham, por favor, ve y dile a alguien, o envía a alguien para que le digan lo que a mí me dijeron y yo no escuché. Y si viene uno de entre los muertos, van a creer. Y él dijo, no van a creer. ¿Quién resucitó entre los muertos? Jesús. Hay una tumba vacía. La gente no quiere creer. Entonces, insisto, más que nada, producto del tiempo que vivimos, de las dificultades que se pueden tocar vivir, y especialmente vuelvo a reiterar lo que estaba mencionando con respecto a las familias, que lamentablemente es lamentable ahora, pero también tenemos que echar mano de las cosas que Dios nos habla también al corazón. Ellos a lo mejor están en esa condición hoy día, pero también me encanta la palabra del apóstol Pedro al carcelero. Cuando él está preso en Filipo, Hechos 16, está con su espalda hecha jirones, junto a Silas, lo han maltratado, pero está hecho pebre, y lo meten en el fondo del calabozo. ¿Y qué hace él con Silas? Cantan y oran. Dice que vino un terremoto y se soltaron las cadenas, y el carcelero se iba a suicidar, porque como buen romano, él tenía que pagar con su vida si algún soldado o algún preso se le escapaba. Y Pablo le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Le dice, cree en el Señor Jesús y será salvo ¿quién? Tú y tu casa. Una cosa interesante, la protección que Dios da a las casas de los creyentes y a las familias de los creyentes. Y segundo, puede ser, no lo voy a decir enfáticamente, pero también hay una promesa de que ellos pueden venir a Jesús. Si tú eres la persona que Dios quiere que seas en medio de ellos. Si tú eres lo que dijo anteriormente, si tú no tomas la lámpara y la metes debajo de la cama, si tú no tomas la lámpara y la apagas, si tú eres realmente esa luz, ellos lo van a ver. Y ellos también tienen que ver nuestra humanidad, nos van a ver equivocarnos y caernos y nos van a ver pedirles perdón. Porque de eso se trata esto. Pero reitero, pero lamentablemente a lo que íbamos al principio, la iglesia ha engañado al mundo y especialmente tengo un montón de datos y documentos aquí, no los vamos a poder ver la próxima semana, le invito, pero quiero dar solo uno con respecto a la virginidad perpetua de María. Quiero llevarlos a Mateo 1:25. Aquí la situación es bien particular, parafraseo un poco todo. Dios ha hablado con María, piensa en una niña, ¿qué edad tiene la? Bueno, 14 tenía más o menos María. Y se le dice todo lo que ocurre y se embaraza. Piénsenlo, por favor, piénsenlo. Va donde está prometida el matrimonio, porque aún no se ha concretado, pero hay toda una cosa bien especial, como ellos se casaban. A su mamá, que fue, estoy embarazada. ¿Y de quién? Del Espíritu Santo. Piénsenlo. Su prometido la amaba. Y dice que él pensó, chuta, ¿qué hago? Me jodió. Porque eso es lo que pensó él. ¿Qué hago? Y dice que la pensaba dejar así como en secreto. ¿Por qué? Porque si leemos el texto anterior, ¿se acuerdan que hablábamos? Que lo que merecía María ser lapidada, pedrada. Y vino un ángel y le habló a José y le contó la historia. Y José, bueno, ya se dio cuenta de cómo eran las cosas. Entonces dice aquí el 23, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, punto, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Piensen, estaba ahí después de tanto tiempo, le dijo, María, yo me llamo José. ¿Cómo te llamas tú? María. Gente, que eso fue conocido. Vamos al Génesis. Por favor, al capítulo 4:1 y 4:16. Porque si fuera así, no podía conocer a nadie usted. 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿De qué está hablando la escritura? Pongámosle un poco más, el 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió. Cuando está hablando Mateo diciendo que José recibió a su mujer como tal, pero no estuvo con ella hasta que nació Jesús. Y luego ellos tuvieron una vida de matrimonio común y corriente y que le nacieron los hijos y las hijas. Entonces cuando nos dicen que la Virgen fue perpetua, eso es una mentira. ¿Sabe qué? Por ejemplo, la Virgen que usted ve en esa imagen, esa Virgen es una virgen o es una imagen que se repite en una cantidad enorme de sociedades en el mundo. La misma. La iglesia de Teatira, no lo vamos a ver, no vamos a alcanzar, pero la iglesia de Teatira es la iglesia católica en el libro Apocalipsis, porque esas iglesias
van desde el tiempo apostólico hasta la iglesia de la Odisea, que es hoy día, y la iglesia de Filadelfia, la que Jesús se va a llevar. Recuerden que hay una generación que no va a morir. Entonces, la Virgen María y el niño Jesús no son quienes dicen los católicos que son, porque esa misma estatua está donde, en China, y se llama Chinmu, en Alemania se llama Erda, en Escandinavia se llama Disa, en India se llama Ingrani, en Babilonia se llama Afrodita, en Grecia se llama Nada. La misma. Todo, aquí voy a tocar algo, el 25 de diciembre que nosotros decimos, pero originalmente la Iglesia Católica era una fiesta pagana. El árbol de Pascua eran árboles con manzanas rojas, toda una cosa de la fertilidad. Yo no estoy diciendo que no hay que celebrar la Navidad, por favor, ¿ya? Creo que reitero lo que dije, que por medio de las ganancias injustas hay que ganar a las personas. Entonces, celebrémosla, pero que ellos sepan qué honor le estamos dando nosotros ese día y a quién le estamos dando honor. Y si vamos a hacer algún regalo, no lo hagamos por compromiso, porque podemos elegir cualquier momento para regalar. Y que nuestros hijos y nietos sepan que el viejo pascuero, ¿qué es lo que es? Un fraude, una mentira. Y no es chiste, y no es algo menor. Entonces, María no es virgen perpetua. ¿Saben? Cuando uno va más lejos, tengo un montón de datos en realidad que no sé si los voy a poder dar, pero voy a dar algunos. Primero, en el año 607, por ejemplo, el primer papa, ese es el primer papa, se llamó Bonifacio III. El 709 se declaró que tenían que besar los pies a los papas, el 850 usar el agua bendita, en 1098 orar por el rosario, en el 1184 comenzó la Inquisición, 1199 vender oraciones. Ustedes saben por qué se convirtió Martín Lutero, ¿no? Porque estaba hasta el copete que venía el cura, porque eso es lo que ellos hacían, ¿sabe qué? Mañana voy a pecar. ¿Qué hago? Venga para acá. Aquí hay un cosito, es una monedita, no era cualquier moneda. Cuando la moneda toque el fondo, sus pecados estaban perdonados. Ni aún lo había cometido. Eso se llaman las bulas papales. Cuando usted busca la historia de la Iglesia Católica, hubieron hasta papas mujeres. Es horrendo lo que ha ocurrido y como le digo, los engaños no son menores, pero reitero y quiero terminar con esto, pero decir algo, lo voy a parafrasear simplemente. La Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Ya? No estoy diciendo que vaya y pelee, estoy diciendo que ore y en la medida de lo posible, cuando pueda, vaya como por eso, con los hermanos de Jesús nomás. Pero por favor, cumpla el cometido que usted tiene que cumplir, que es hablar de Jesús a la gente y entender lo que esto puede significar. Reiteramos. ¿Por qué? Porque somos del cielo, ¿y de dónde son? Como dice Pablo, ¿qué tiene que ver Cristo? ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? Nada. Por eso Pablo a los Efesios también le dice que debemos dejar de hacer, dice así, lo que agrada a los gentiles, tal como decía Pedro. Nosotros no tenemos que seguir al mundo con sus cosas. Basta el tiempo pasado de haber hecho ¿qué? Lo que agrada a los gentiles. Tuve 9 años, yo creo que no estuve un día lúcido. No creo que no estuve un día, no creo. ¿Y cuántas cosas más no hice? Y la Biblia me dice en el libro romano que muchas de esas cosas que yo hice me dan vergüenza. Entonces, ¿por qué voy a querer volver a hacer algo que lo único que me hizo pasar vergüenza? Yo daba jugo. Yo daba mucho jugo. ¿Y por qué quiero volver a eso? No, nací de nuevo. Busco las cosas de dónde? De arriba. Porque es lo mejor para mí. Así que los animo a eso. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos ves, Señor,
y nos miras a través de Jesús y nos ves justos, puros, santos. Realmente nos cuesta, pero te damos gracias, Señor, porque tu palabra no miente, Señor. Gracias, Dios, por vernos. Y como dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios, Señor? No solo moriste, resucitaste, ascendiste a los cielos, te sentaste a la diestra del Padre para interceder por nosotros, Señor. Gracias por todo lo que nos has hecho. Y gracias porque, como dice Pablo también, estamos sentados ya en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, Jesús, porque uno de estos días vendrás a buscarnos y llevarnos a casa por la forma que tú estimes conveniente. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.